Romanos capítulo 8, versos del 6 al 9. Ayer la palabra que vimos fue bastante fuerte. No sé si alguien la escuchó por WhatsApp. Todavía no, ¿verdad? Pero le recomiendo que la escuche, ¿verdad? Edificará sus vidas. Porque no es mi palabra, la palabra del Señor. ¿Ya estamos listos? Romanos 8, capítulo 6 al 9. Dice así: porque el ocuparse de la carne, ¿qué cosa es? Muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es, pongan mucha atención, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, no es de Él. Dura palabra. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y cuando no tenemos el Espíritu de Cristo, ¿cómo van a ser nuestras obras? En la carne, ¿verdad? El plan de salvación no está centrado en que Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados. No está centrado allí. Realmente esa es la médula, es la columna vertebral de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Sino en el efecto que trae su muerte, su resurrección y su ascensión al Padre. Porque eso nos confirma que nosotros vamos a ser levantados por el mismo Espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo. Para esto tenemos que creer. ¿Cuántos vivimos en el tiempo de Cristo? Nadie. ¿Cuántos de nosotros vivimos en el día en que fue crucificado? ¿Cuántos de nosotros vivimos en el día en que Él murió? ¿Cuántos de nosotros vivimos en el día en que Él se levantó de la muerte? En el día en que Él resucitó. ¿Cuántos de nosotros vivimos en el día preciso en que Él fue levantado en la nube para ser transportado a la diestra de nuestro Padre Celestial? ¿Cuántos de nosotros vimos todo ese proceso? Ninguno. Ninguno. Pero ¿cuántos creen que eso sucedió? ¿Dos, tres? ¿Cuántos creen que esto sucedió? Esa es mejor. Creer significa que creemos por fe. No es que lo hayamos visto, pero sabemos que es una realidad.
¿verdad? La fe demuestra a la mente la realidad de las cosas que no se pueden ver. Cuando nosotros compramos este terreno, muy pocos tenían la certeza de que aquí usted iba a estar alabando y adorando al Señor. Pero por fe, vimos que aquí la adoración al un Dios todopoderoso iba a ser posible. De la misma forma, ¿verdad? La fe demuestra a la mente la realidad de las cosas que no se pueden ver con los ojos físicos. Pero es la plena demostración de lo revelado por Dios, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, creer es muy importante. Este convencimiento da al alma goces de cosas que ahora usted no puede ver, pero tiene la esperanza. Estas cosas subsisten en el futuro, así como este templo subsistía en el futuro. Cuando compramos el terreno, no pudimos ver esta belleza, pero ya existía. Aquí está ahora. Necesitábamos tiempo para verlo realizado. Y así son los proyectos que usted tiene en su vida. Se van a dar, sí se van a dar si usted cree. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces, si usted cree, seguramente su proyecto va a ser una realidad en el tiempo. Ahorita es un pensamiento, pero lo cree en el corazón y se va a hacer realidad. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿qué significa el ocuparse de la carne? Cuando usted se ocupa de la carne, ¿necesita fe? No. No, no necesita fe. Es su humanidad. No hay nada, ¿verdad?, que esté en el futuro. Cuando uno se ocupa de la carne es porque está viendo, está sintiendo y lo está viviendo. Es algo natural. No es sobrenatural. La fe es sobrenatural, ¿verdad? ¿Por cuál camino se mueven más? ¿Por cuál camino usted se mueve más? ¿Verdad? Con sus deleites, con sus pensamientos. ¿Por el camino de la carne o por el camino del espíritu? ¿Por cuál camino van nuestros planes? ¿Por el camino de la carne o por el camino de la fe? ¿Somos más sabios para las cosas del mundo o para las necesidades de nuestra alma? ¿De qué piensa? Vea lo que dice. Si yo le pregunto, ¿qué es el ocuparse de la carne? Entonces usted me dice, mire hermano, es una pregunta de párvulos. Entonces, sí, es una pregunta de párvulos. Y lo vamos a ver. En Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Eso sí los conocemos, ¿verdad? Celos también los conocemos. Iras también los conocemos. Contiendas también, ¿verdad? En otro tiempo nos deleitamos en esas cosas, ¿sí o no? En otro tiempo, ¿verdad? No ahora.
Entonces hay disensiones, hay herejías, hay envidias, hay homicidios, hay borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estamos llamados a tener un control de nuestra parte para no caminar en estas obras. El llamado, si tenemos a Cristo en nosotros, es a caminar en las obras del Espíritu, que es amor, que es paz, que es, ¿cuál es el tercero? Paciencia, gozo. ¿De cuáles de esas usted adolece? ¿Verdad? Entonces, paciencia, ¿verdad? Entonces, somos cortos de mecha. No tenemos paciencia para con nuestro prójimo. Pero eso es, dirá usted, bueno, ¿cuál es el problema? Eso es el caminar en la carne. Pero aquí es donde va lo importante. Este versículo me llamó mucho la atención y si usted lo puede buscar en su Biblia y lo puede subrayar, me gustaría porque lo va a tener en mente. Es Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 6. Y alguien que tenga Reina Valera, ¿quién tiene Reina Valera? ¿Usted tiene Reina Valera? Tal vez de una vez voy a anotar al hermano Héctor que él tiene, que Dios habla hoy, ¿verdad? Quiero comparar porque la verdad no comparé las versiones. ¿Qué dice 5:6, hermana? Primera de Timoteo 5:6. ¿Cómo dice? Pero la que se entrega a los placeres, viviendo esta muerte. ¿Está clara la idea? Vamos a ver qué dice su versión, hermano. Está muerta en vida. Bueno, tome la que a usted le parezca bien. Pero yo tomé esta versión Reina Valera. Dice, pero la que se entrega a los placeres está muerta en vida, dice el hermano allá. Ahora, perdóname mi ignorancia, pero ¿qué es un placer? Lo tuve que buscar, ¿verdad? En el diccionario. Y dice que el placer es un sentimiento agradable, positivo, cuyo rango comprende desde el bienestar, como la satisfacción de una necesidad básica, el hambre y la sed, hasta sensaciones eufóricas de realización individual o júbilo, dependiendo de su razón de ser, su intensidad y su duración en el tiempo. Desde un punto de vista biológico, la naturaleza recompensa con sensaciones de placer a la satisfacción de las necesidades individuales. Póngale mucha atención a esto. Desde un punto de vista biológico, la naturaleza recompensa con sensaciones de placer a la satisfacción de las necesidades individuales y de la especie. Comer cuando se está hambriento, por ejemplo, o descansar cuando se está agotado. Eso produce placer, ¿verdad? Pero también el placer sexual del orgasmo, con el que la naturaleza nos recompensa por propagar los genes de nuestra
especie. Pregunto, ¿el placer es pecado? ¿Ah? ¿El placer es pecado? Vea el verso, ve el verso. Dice, pero la que se entrega a los placeres está, ¿qué dice? Muerta está muerta. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, los placeres son pecado. Y es si es pecado, ¿usted cree que es obra del espíritu o es obra de la carne? De la carne. ¿En qué placeres usted se complace? ¿O en qué placeres usted complace su alma? A veces tenemos el placer de comer bien. Tenemos el placer de comer tal vez mucho. Tenemos el placer de comer pollo campero y no es porque esté haciendo propaganda. Pollo loco, dicen, ¿verdad? Tenemos el placer de envidiar. Muchos tienen el placer de matar. Otros tienen el placer del adulterio. Otros tienen el placer de la fornicación. Entonces, mis amados hermanos, Mateo, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús al respecto? Y quiero que me acompañen en Mateo 16:24. Mire, esta fue una administración la que el Señor me dio. Y realmente aquí nos está tomando desde un punto de vista de que usted posiblemente no lo imaginaba. Pero quiero que me acompañen a Mateo 16:24. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces, escuche, pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero póngale atención al último versículo. De cierto os digo que hay algunos, escuchen muy bien, de cierto, o porque es palabra del Señor y aquí el Señor está hablando. De cierto os digo que hay unos de los que están aquí que no, escuche, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hay algunos que están aquí que no le gustarán su muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora, el placer es la sensación de goce, de satisfacción, ¿verdad? Que experimentamos al hacer o al percibir algo, ¿verdad? Cosas que nos agradan.
La palabra como tal indica el gusto, la satisfacción, la sensación agradable. Es un placer invitarte a mi casa para que vengas a cenar. Es un placer, pero no digo es un, ¿verdad? A ver si ustedes entienden. Fue un placer conocerte, ¿verdad? No sé si se entiende. Entonces, es un placer que me hayas venido a visitar. Y como es un placer, usted deja todo lo que tiene y atender. No sé si me estoy explicando. O sea, cuando usted tiene el placer de que alguien viene a su casa y le visita, usted deja todo lo que tiene que hacer, incluso hasta el mismo Dios, por atender a la persona que le visita. Cuando usted tiene el placer de estar con su amada, usted no quiere estar con sus mejores amigos, porque el placer lo produce su amada o su amado. Ahora, ¿qué significa entonces negarse a sí mismo? La negación de sí mismo es para que Jesucristo sea glorificado. Este es nuestro sacrificio vivo y santo, agradable al Señor. Es un gusto que hayas venido a mi casa, pero ¿sabes qué? Hoy tengo que predicar. ¿Vienes conmigo a la iglesia o te veo cuando regrese? ¿Se está negando a usted mismo o está negando a Cristo? Usted quiere estar allí, pero tiene una obligación con el Señor en su templo. Tiene un privilegio que atender en la casa del Señor. Por lo tanto, su prioridad, su negación está en que usted deje sus placeres carnales y venga delante de la presencia de nuestro Señor. Esto no es broma. Niéguese a usted mismo para agradar al Señor en sacrificio vivo y santo. ¿Cómo yo voy a agradar al Señor? ¿Cómo yo me voy a negar a mí mismo? Juan el Bautista lo dijo de esta forma: es necesario que Él crezca. Él no dijo, es necesario que Él se quede esperándome en su iglesia para que yo crezca. No, dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo, ¿qué dijo? Me haga chiquito. Yo no sé. Pero ayer el Señor nos dio duro. Y era el testimonio que estaba dando nuestra hermana, perdón hermana, no se va a enojar conmigo, ¿verdad? Este hermano me sacó ayer, me sacó hoy, y después me va a sacar el jueves. Pero era el testimonio que estaba dando la hermana. Mire, cuando ella se engrandecía con sus ventas delante del Señor, era chiquita. Pero ahora ella está exaltando. Mire, ayer ya ni se cambiaron, vinieron y nos gozamos. Mire, salimos casi como a las 6 de la tarde aquí. Alabando al Señor, se sintió la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque ella dice, bueno, ahora ya no, sí tengo que hacer esto, pero mire, cuando el Señor Jesús dice, te es necesario hacer esto, al hacer esto se refiere
importantes en su vida, que son las cosas espirituales. Que es necesario servirle al Señor y no dejar de trabajar para tu vida. Pero primero la prioridad es el Señor. Allí usted se está negando a sí mismo. Pero el Señor va a venir y nos va a dejar cómodos, deleitándonos en nuestros placeres. Que yo quiero ayunar, pero me da placer la comida. Mejor no. ¿Para qué? Pobrecito yo, dijo Pablo. Tenemos sed, queremos comer y no nos negamos a nosotros mismos porque no nos metemos en sujeción de 2, 3 o un día de ayuno completo. Desde ahí nosotros ya no nos estamos negando a nosotros mismos. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? El que quiera seguirme tiene la plena libertad, pero sepa esto. Primeramente usted tiene que menguar. Primeramente usted tiene que negarse a usted misma. Primeramente usted no tiene que tener placeres, sino que al contrario, tiene que servirle a un Dios que es todopoderoso. Esto es serio. Tenga en cuenta que si alguien está serio en seguirle, tiene con certeza que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. Esto indica compromiso. Cuando usted tiene un trabajo, debe negarse a sí mismo. Yo le aseguro que usted en el trabajo no toma el tiempo porque su tía vino a visitarle. Ah, no, hey, hoy no puedo llegar, tengo visita. Discúlpeme, pero no te voy a pagar el día, no importa. Pero con Dios, como no lo vemos, ¿qué piensa? En Juan 3:31 dice, el que de arriba viene, y esto es porque nos tenemos que negar a nosotros mismos. Porque el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra no sabe nada, solo cosas terrenales dice, habla. Y cosas terrenales habla, dice. Y el que viene del cielo es sobre todos. Y si es sobre todos, usted tiene el placer de que Él ocupe, debe de tener el placer de que Él ocupe el primer lugar en su vida, en su hogar, en su familia, en su corazón, en su trabajo, en todo lo que usted haga. Entonces, la mente, escuchen, la mente carnal no es enemiga de Dios. Es la misma carnalidad quien es la enemiga. Ella es. La carnalidad misma es la enemiga del Señor. En Romanos 8:9 aquí podemos ver, mas vosotros no vivís según la carne. Escuche,
El Señor está diciendo, mas usted no vive según sus deseos, sean estos pecaminosos o no. Y más que todo, aquí estamos hablando del deseo pecaminoso, porque el deseo, ¿verdad?, del cual estamos hablando es pecado. Entonces dice, mas vosotros no vivís según la carne, mas nosotros no vivís según tus deseos en la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu, escuche bien, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Este es un examen. Y a partir de esta palabra, usted puede conocer su estado y su carácter verdadero cuando nos preguntemos, ¿será que yo tengo el Espíritu de Dios? Solo recuerde que la mente, la razón, nuestra razón, mi razón, me engaña, me traiciona, porque yo pienso lo que no quiero ver en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice lo que yo pienso. En Gálatas, voy a leer, para cerrar, voy a leer estos versículos para que usted los medite. Si usted los puede anotar, está bien. Pero en Gálatas 5:10 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad. ¿Produce qué cosa? Placer, ¿verdad? Impureza, produce placer para el que las practica. Sensualidad, produce placer para quien las atiende. En Job, a mí me tocó, me flechó el corazón este versículo. Es Job 21:12-13, dice así: cantan, póngale mucha atención, cantan con pandero y arpa, y al son de la flauta se regocijan. Pasan sus días en prosperidad y de repente descienden al infierno. ¿Qué le parece? O sea, cuando dice, ¿en dónde nos gozamos cantando con pandero y arpa? ¿En el mercado? ¿En la casa? ¿En el río? ¿En dónde? ¿Ah? ¿En la iglesia? Cantan con pandero y arpa, y al son de la flauta se regocijan. Flauta, trompeta, ¿cuál es el otro instrumento? El bandolón es el grandote que... Bueno, como con los instrumentos de viento, ¿verdad? Dice que se regocija. ¿En dónde se regocija? Este es un momento de alabanza al Señor, de lo que está hablando la palabra. Pero dice, pasan sus días en prosperidad, trabajando y deleitándose en sus placeres. Pero de repente, cuando muere, dice, descienden al infierno. Esto es serio. Y no es mi palabra, lamentablemente. Hebreos 11:25 dice, escogiendo antes ser maltratado, escucha, ahí no hay placer.
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Esto es negarse a usted mismo. El escoger ser maltratado con el pueblo de Dios. No sus deleites. O dice ahí deleites. O dice ahí placer. Lucas 8:14. Y la semilla, póngale atención a este. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Que Dios nos dé sabiduría. Que Dios nos dé el entendimiento para esta palabra. Que Dios nos dé el discernimiento a través de su Santo Espíritu. Porque todos podemos caer en este pozo. Y de ahí son pocos los que salen. Quiero llamar a mis hermanos para que pasen al frente. Y también, no los estamos culpando, pero quiero que oremos por mis amados hermanos. Si a usted le ha hablado esta palabra del Señor, yo creo que podemos verlo más tarde, ¿verdad, hermano? Ahí tienen el link. Así que fue un fin de semana gozoso. Nos dieron ayer y nos dieron ahora. Gloria a Dios.